Buenos días. ¿Se escucha bien? Qué gozo volver a verlos, amada iglesia. Para mí siempre es de gran alegría poder ver sus rostros, algunos nuevos, otros conocidos. Quiero que me acompañen en oración para poner este momento en manos de nuestro Señor. Bendito Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu que nos asiste en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por este día que tú has apartado para ti, Señor. Gracias por convocarnos a escuchar tu palabra, Señor. Y así humildemente te suplicamos, te imploramos, que abra nuestros corazones, Señor. Que conviertas nuestros corazones en tierra fértil, Padre, para que tu palabra pueda dar fruto, Señor, el fruto que tú quieres que demos, oh Dios. Aplica estas verdades, Señor, en el día de hoy a nuestras vidas, para que podamos andar conforme a tu voluntad y no la nuestras. Ayúdanos, Señor, a ver la majestad, la grandeza de este Rey prometido que llega, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Es muy grato recibir esta cordial invitación para exponer sobre un tema del que se habla poco, pero que juega un papel vital en la obra redentora de Jesús y que tiene mucha riqueza y aplicación para nuestras vidas. Hoy inicia lo que en el calendario litúrgico tradicionalmente se ha conocido como la Semana Santa o la Semana Mayor, una semana donde la Iglesia medita y reflexiona sobre la pasión de nuestro amado Señor Jesucristo. Una semana también donde los que tienen en poco a nuestro Señor Jesucristo, los inconversos, simplemente ven en ella una oportunidad para descansar, vacacionar, comercializar ciertos platos típicos de comida, pero que no dedican un mínimo pensamiento sobre el significado de esta semana. En este Domingo de Ramos, dirijamos nuestros corazones al Señor en reverencia, manteniendo una disposición reflexiva sobre lo que su palabra tiene para enseñarnos el día de hoy. Acompáñenme al texto base de esta disertación, el cual se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Mateo 21, del 1 al 17. Vamos a leer las dos sesiones, la de la entrada triunfal y la de la purificación del templo. Tradicionalmente se ha colocado esta purificación del templo como el día lunes, pero quiero que la leamos completa y en el desarrollo del sermón veremos por qué. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús respondió: sí. ¿Nunca habéis leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos,
salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. El sermón en el día de hoy lo he titulado El Rey Prometido, reflexiones sobre el Domingo de Ramos, el cual para efectos pedagógicos lo he estructurado en 3 partes. En primer lugar, hablaremos sobre la llegada del Rey Prometido y haremos una contextualización y veremos los cumplimientos proféticos de este Rey que ha llegado. En segundo lugar, veremos la esencia del Rey Prometido. Analizaremos una cualidad particular de este Rey para comprender su esencia. Y en tercer lugar, veremos los seguidores del Rey Prometido y haré un llamado al autoexamen. Desarrollaremos pues en este orden nuestro estudio de Domingo de Ramos. En primer lugar, la llegada del Rey Prometido, contextualización y cumplimientos proféticos. El relato que nosotros acabamos de leer aquí en el Evangelio de Mateo se encuentra también en los otros 3 evangelios. Los 4 evangelios hablan acerca de la entrada triunfal. Es un evento importante para los evangelistas y lo es también para la iglesia del Señor. Para aprovechar a lo máximo posible las riquezas de este evento, de este suceso, a medida que voy exponiendo, yo voy a ir complementando con detalles que otros evangelistas dan. Es decir, quiero que desarrollemos todos los detalles posibles y esto se puede hacer juntando cada detalle particular que cada evangelista da. Algunas veces haré referencia a lo que leímos de Mateo, a veces a un detalle que da Lucas, otro que da Marcos, otro que da Juan, para poder sacar el máximo provecho de este pasaje. Y lo primero que quiero que capte nuestra atención en el evento de la entrada de nuestro Señor a Jerusalén es que ocurre un cambio importante que usted habrá notado. Jesús permite ser aclamado por la multitud como el Mesías. Recordemos que en el milagro de la multiplicación de los panes, de la alimentación a los 5,000, la multitud que es alimentada por Jesús ante ese gran milagro, ante esa señal, ese evento, ellos pretenden tomar a Jesús y hacerlo rey. Y Jesús, sabiendo lo que ellos querían hacer, de manera intencional lo evita y se retira en soledad al monte. No permite que lo aclamen como rey. Pero ahora en la entrada triunfal, en la entrada a la ciudad, Jesús no impide a la multitud que lo proclamen como rey, como Mesías. En lugar de pedir prudencia, que era algo característico del ministerio de Jesús, recuerdan que Jesús hacía un milagro y decía, no le digas a nadie, manteniendo la prudencia, esta vez permite que la multitud se desborde en alabanzas. La razón de esto es que Jesús sabe que su tiempo ha llegado. Sabe que todo ese gran escenario solo es sombra de la cruda realidad que afrontará. En vez de ser llevado por un pollino, será él quien lleve una pesada cruz. En lugar de mantos finos adornando su camino, un manto púrpura será su vestido y coronas y espinas serán su corona. En vez de ramas de árboles que son cortadas y agitadas, él recibirá latigazos y golpes sobre su cuerpo. En lugar de la expresión Hosana, recibirá blasfemias y burlas despiadadas. En vez del bendito, recibirá el maldito. Es por esto por lo que, como veremos, Jesús realizará cada acción de manera intencional y esto con el fin de realizar la gran meta, el gran propósito de esta subida a la ciudad, la cual es entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Jesús sube a Jerusalén sabiendo que allí será arrestado, condenado, golpeado, torturado, crucificado. La puerta de la ciudad para Jesús anticipa la cruz del Calvario. Esta intencionalidad de Jesús nos la deja ver el relato cuando observamos los preparativos que él realiza para esta entrada. Preparativos que van a hacer crecer la expectativa de sus seguidores y la del pueblo que lo está esperando a la entrada de la ciudad. Se nos dice que Jesús llega al monte de los olivos desde Betfagé, porque de allí se esperaba la entrada del Mesías. Entra a la ciudad montado sobre un pollino, tal como la profecía dice que llegaría el Mesías. Y en estos detalles que a lo mejor para muchos de nosotros hoy día pueden ser irrelevantes o carentes de sentido, lo cierto es que para el judío de la época de Jesús tenía todo el sentido del mundo y además estaba cargado de muchas referencias. Para la multitud presente en el texto que acabamos de leer, este escenario de la entrada de Jesús era la clara encarnación del Rey prometido. Profundicemos pues en estos detalles. Si tenemos presente que en aquella época el rey tenía derecho a requisar, es decir, a confiscar los medios de transporte con efecto inmediato, omitiendo el procedimiento ordinario, veremos que la escena donde Jesús ordena traer el pollino está afirmando su derecho real.
Jesús les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Si ven que está actuando como un rey, Jesús actúa con el derecho de un rey. Adicional a esto, se nos dice que el animal no había sido montado por nadie, lo cual también apunta a un derecho real de la época. El rey tenía derecho a eso. Jesús también en esta escena se está mostrando como el cumplimiento de la profecía hecha por Jacob cuando Jacob bendice a sus hijos. En Génesis 49, de los versos 10 al 11, dice, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán, el que amarra su burrito a las viñas. Hay un juego interesante aquí, ¿cierto? Una referencia interesante. Por lo tanto, este pollino que está atado, que ahora pertenece a Jesús, hace referencia al dueño del cetro de Judá en Génesis 49. Jesús es el rey prometido al que todos los pueblos le deben obediencia, según la profecía de Jacob. Obediencia que se ve reflejada incluso en el dueño del pollino, en el pollino mismo y en los discípulos de Jesús. Todos le deben obediencia a él. Pero si hay una profecía que encuentra su cumplimiento aquí más claramente, es la que citan explícitamente los evangelistas Mateo y Juan. Ellos dicen que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué profecía están citando aquí los evangelistas? Ellos están citando el texto que corresponde al profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Puedes ahora entender por qué el texto menciona que la multitud se conmovió cuando Jesús entró a la ciudad, se agitó? La palabra griega que se traduce aquí como agitó, como conmovió, es selló. Lo que se podría traducir más fuertemente como estremecer, sacudir de lado a lado, como el temblor que produce un terremoto. Eso era lo que estaba pasando en la multitud cuando ve la escenografía de Jesús entrando. Ellos se agitan, se estremecen. ¿Qué es esto lo que está pasando? Porque la multitud sabía que la gráfica de este Jesús que viene montado sobre el pollino y demás era la encarnación del rey prometido, el hijo de David. Decían, o sea, esta gráfica es idéntica a lo que se nos prometió a nosotros. El Mesías, el hijo de David, el rey prometido, ha llegado. A todo esto súmele que Marcos nos muestra unos versículos antes de la entrada triunfal un milagro muy importante, y es el milagro que Jesús realiza a un mendigo sentado junto al camino, el ciego Lázaro. Yo sé que usted recordará la escena, pero permítanme parafrasearla, porque hay un aspecto muy importante que va a aumentar aún más la expectativa de sus seguidores y de la multitud que lo acompaña. Jesús y sus discípulos van saliendo de Jericó, se encuentran con una gran multitud, y entre esa multitud hay sentado junto al camino tirado un ciego, un mendigo ciego llamado Bartimeo. Cuando Bartimeo escucha que Jesús de Nazaret está allí, empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente le decía, cállate, lo regañaban, lo mandaban a callar. Y él, entre más lo mandaban a callar, daba voces más fuertes diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ocurre algo grandioso. En medio del bullicio de la sociedad, de la multitud, Jesús escucha el clamor de Bartimeo. El cantautor cristiano Estanislao Marino nos diría que esto fue porque Bartimeo no clamaba con sus labios, sino con su corazón. Jesús se detiene, lo manda a llamar y ellos le dicen, levántate, ten confianza, el maestro te llama. Bartimeo arroja su capa, se levanta, viene a Jesús y Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo responde, maestro, que recobre la vista. Jesús le dice que se puede ir, que su fe lo ha salvado y así Bartimeo recobra la vista al instante. Sin embargo, Marcos nos dice algo vital. Bartimeo no se fue, sino que una vez recobra la vista, se une a los seguidores de Jesús. E inmediatamente Marcos nos narra en la entrada de Jesús con sus seguidores a la ciudad de Jerusalén. Bartimeo iba entre los seguidores de Jesús, iba entre los peregrinos que entraban a la ciudad con él. ¿Por qué les dije que este milagro era crucial para la escena de la entrada triunfal? ¿Por qué es importante este milagro que Jesús realiza sobre Bartimeo? La respuesta es el tema de David. Recuerdan que Bartimeo le dijo hijo de David. Esto es lo que hace importante esto.
Bartimeo lo llamó varias veces hijo de David. Jesús, al atender el llamado, al responder la súplica de Bartimeo, está afirmando que efectivamente él es el hijo de David. Solo el hijo de David podía salvar y tener misericordia de un mendigo marginado como Bartimeo. Y esto es lo que hace Jesús. Una vez Jesús lo sana y Bartimeo lo sigue, se une, usted puede imaginarse cuál era el tema de conversación entre los seguidores de Jesús. ¿Vieron lo que acaba de hacer? Nuestro maestro es el hijo de David. Él es el Mesías prometido. Ha llegado la hora de la restauración del reino de nuestro padre David. Eso es lo que está incrementando, lo que está aumentando las expectativas de los que lo siguen a él. Es el hijo de David, mira lo que ha hecho. Ha llegado la hora en que el reino se ha instaurado. Cada momento que estamos viendo nosotros aquí es una especie de increscendo. Los que les gusta la música clásica notarán que la música clásica empieza con un sonido bajo y luego gradualmente el sonido va aumentando. Eso se llama increscendo, es un aumento gradual, es un aumento progresivo. Y esto que estamos viendo es un aumento progresivo que va otorgando más fuerza a la realidad de que este que está sentado en el pollino es el rey prometido, el hijo de David, el dueño del cetro de Judá, el libertador, el bendito de Dios. Pero aún hay más, hay mucho más aquí que enriquece la figura mesiánica y la realeza de Jesús. Observemos un detalle que se da al momento de Jesús subir al pollino. Mateo y Marcos nos dicen que sus discípulos colocaron sus mantos sobre el pollino y Jesús se subió. Pero Lucas añade un detalle importante. Lucas dice que habiendo echado ellos sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Este detalle que añade Lucas, aunque parezca irrelevante y normalmente se pase por alto, hace una vez más referencia a la realeza de Jesús. En el primer libro de Reyes se nos dice que el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadot, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón y allí lo ungirán el sacerdote Sadot y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí. Impresionante. ¿Se ha notado? Puede ver la gran similitud. Salomón fue ayudado a montarse en el pollino. Llega en el pollino y es proclamado en medio de trompetas como rey. La escena de Jesús siendo ayudado a montarse sobre el pollino, llegando en el pollino y siendo proclamado rey en medio de las alabanzas, hace referencia a que el verdadero y superior Salomón acababa de llegar a la ciudad de Jerusalén. Fue por esta razón que yo hice que leyéramos el texto de la entrada triunfal, que va desde el versículo 1 al 11, junto con el de la purificación del templo, que va del 12 al 17. ¿Por qué? Porque debemos recordar que Salomón era el encargado de ¿qué? De construir casa a Jehová para que se le adorase a Jehová. Jesús, el nuevo y superior Salomón, viene a mostrarnos la verdadera adoración a Dios. Viene a mostrarnos realmente el acceso, el camino, el cual es el mismo. Salomón construyó el templo para que se adorase a Jehová, pero Salomón corrompió la adoración en el pueblo, dado que también levantó altares a otros dioses. Solo el verdadero y superior Salomón, Jesús, podría reformar la verdadera adoración. Solo el Mesías podía purificar la adoración a Jehová. Era pues necesario que se presentase Jesús como el verdadero hijo de David para poder ejercer su autoridad en la purificación del templo. Alguien mayor que Salomón estaba allí. Otra acción apunta más hacia la realeza de Jesús. Dice que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, arrojaban sus mantos. El tender los mantos sobre alguien en la tradición judía era una especie de entronización. En el segundo libro de Reyes 9:13 se nos dice que entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. La acción de los discípulos y de la multitud al arrojar sus mantos ante Jesús es una especie de entronización, es reconocerlo como rey, es rendirle lealtad y apoyo. Y aquí podríamos decir que el texto nos muestra a un mejor y superior Jehú. Este hombre Jehú, del que estamos hablando en Reyes, fue el encargado de acabar con los malvados Joram, Ocosías,
Jezabel, con toda la casa de Acab, fue el encargado de acabar en el pueblo de Israel con la adoración al falso dios Baal, recordará usted. Sin embargo, a pesar de que Dios usó a Jehú para todo esto, Jehú no se apartó de sus pecados. Jesús se presenta entonces como aquel rey que extermina la falsa adoración y restituye la verdadera adoración a Dios. Pero que a diferencia de Jehú, él no se corrompe, sino que él purifica. Pero además de los mantos arrojados, una alabanza en los labios de la multitud es pronunciada. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esta alabanza de la multitud no es un cántico cualquiera, improvisado. La multitud está citando textualmente las palabras del Salmo 118, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este salmo que está citando la multitud es una proclamación totalmente mesiánica. Si usted revisa de hecho en su Biblia, notará que el salmo es una acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Por tanto, este hosana, este sálvanos de la multitud que con el tiempo tomó un sentido mesiánico, refleja la esperanza de la multitud de que realmente ha llegado el Mesías prometido, el Rey prometido. Para ellos era la respuesta de Dios a la súplica de instaurar el reino de David, tal como el relato de Marcos añade, porque Marcos nos dice que la multitud decía: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Para ellos esta entrada, la escena de Jesús, era la respuesta de Dios ante la súplica durante siglos de instaurar el reino de David. Y junto con el hosana se pronuncia la expresión bendito el que viene en el nombre del Señor, la cual también tenía un profundo sentido mesiánico. El libertador, el prometido en todas las profecías, era el bendito que viene en el nombre del Señor. Y ellos le adjudican este título a Jesús. Ellos están reconociendo a Jesús como este bendito Mesías. Toda esta intencionalidad de Jesús, todos estos preparativos que él hizo para mostrarse como tal, es clara. La intención de Jesús es reclamar su derecho real. Nuestro Señor quiere enseñarnos que Él es el prometido en todo el Antiguo Testamento, que Él es el cumplimiento de las promesas hechas por el Dios del pacto. La entrada de Jesús a la ciudad nos muestra que no hay una mínima duda de que Él es el Rey prometido que ha llegado. Y aunque hemos disfrutado en este momento ver el cumplimiento de todas estas promesas en la persona de Jesús y en sus acciones, quiero que hagamos una reflexión en este primer punto, analizando a un curioso personaje en el relato, el burrito, que usted habrá notado, que aunque no abre su boca como el asna de Balaán, tiene mucho para decirnos a nosotros hoy día. Este pequeño animal, el burrito, el pollino, que es la burla de muchos cuentos y refranes, este animalito que es relegado al sinónimo de la brutalidad y la torpeza, que ha sido usado como figura peyorativa para cuando se quiere ofender a alguien, este burrito fue obediente y sumiso a la orden de Jesús. El texto nos dice que el animal no había sido montado, no había sido domado aún, por lo cual él podría actuar de manera violenta al momento que Jesús intenta subir. Y más aún a ver el escándalo, el bullicio, el animal se pudo haber aturdido, pudo haber reaccionado de manera descontrolada. No obstante, este animalito, falto de entendimiento, se rinde ante su creador y se dona a sí mismo llevando a Jesús. Sin temor de llegar a espiritualizar el texto, podemos reflexionar en varios aspectos. El primero de esto es que el menospreciado burrito terminó siendo el trono de Jesús. Que aunque todos estallan en júbilo y tienden sus mantos a Jesús, lo cierto es que ninguno de los que están allí está más cerca de Jesús que el burrito. Si Jesús se entronó en un pobre burrito, nos alienta a saber también que puede entronarse en el corazón de personas indignas como nosotros, y más que somos su imagen y semejanza. La humildad y sumisión como la de este burrito es lo que Jesús requiere para entronarse en nuestros corazones. Reflexionemos en eso. Pasemos ahora a considerar en nuestro segundo punto la esencia del rey prometido, un rey manso y humilde. Una vez analizado el contexto y los cumplimientos proféticos, que fue lo que hicimos en el primer punto, contextualizar y mostrar todas las profecías que Jesús cumple en su entrada, es menester hablar sobre la esencia de este rey, sobre sus cualidades, porque él no puede ser un rey como los que anteriormente ha tenido Israel en su historia, porque de lo contrario estaría condenado al fracaso, tal como sus predecesores.
Y no me refiero a que lo que distingue a Jesús, a este rey de los otros reyes, sea la realidad de que Él es una persona con dos naturalezas, una humana y una divina, que Él sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esta distinción es evidente y todos los cristianos lo hemos confesado a lo largo de la historia. Lo que yo quiero es que centremos esta distinción de este rey con los demás reyes en algo que nos muestra el texto, su corazón. El texto nos muestra el corazón de este rey. Mateo, tal como dijimos en nuestro punto anterior, nos menciona que la entrada de Jesús en el pollino es el cumplimiento de la profecía contenida en Zacarías, la cual dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. En esta profecía hay mucha riqueza en cuanto a la esencia del rey prometido. Yo sé que algún listo conocedor de la realeza davídica dirá, pero bueno, ¿qué es lo que tiene de humilde venir sobre un burrito si esa era la manera en que se transportaban los reyes? Y eso era cierto, pero en la época de David. Para la época en que Zacarías escribe esta profecía, ya los reyes no cabalgaban sobre burros, cabalgaban sobre caballos. Y más aún en la época de Jesús, un rey jamás se montaría sobre un burro. Un rey tenía que mostrar su grandeza y su poder. Y para esto los caballos eran la expresión perfecta. En el tiempo de Jesús el caballo era expresión de poder y grandeza, era el animal de los poderosos y de los reyes, mientras que el burro, el animal de los pobres, era expresión de pobreza y humildad. Por tanto, Jesús no es como los reyes de su época. Él expresa una majestad totalmente diferente. No tiene poder político ni militar. Él es un rey pobre y un rey para los pobres. Pero Jesús no solamente era distinto a los reyes de su época, sino, como dije anteriormente, diferente a sus predecesores. El texto dice: tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Quiero que nos centremos en esta última cualidad que se menciona, humilde, la humildad de Jesús. Sabemos que Jesús es un rey justo y salvador, pero la escena de la entrada triunfal, la entrada de Jesús montado sobre un pollino, resalta mayormente la realidad de que este es un rey humilde. Jesús mismo se ha identificado de esta manera unos capítulos antes de la entrada triunfal. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús invita a aquellos que están cansados y cargados a acudir a Él para encontrar el descanso y el alivio que necesitamos. Y esto es notable porque Jesús no se presenta como alguien estricto, exigente, riguroso, inflexible, como podrían esperar algunos que fuese un rey, y mucho más un rey que se dice ser divino. La descripción que Jesús da de su corazón, de su esencia, es desafiante para cualquier idea y expectativa sobre la realeza y la divinidad en la multitud. Jesús nos deja ver su esencia. Él es manso y humilde de corazón. Jesús está haciendo una revelación gloriosa de su ser. Él es aquel perfecto de corazón humilde. Sabemos que el corazón no se refiere a los sentimientos como normalmente podría entenderse hoy, sino que para el judío es más que eso. En la Biblia el corazón se refiere a nuestro núcleo, a nuestra naturaleza, a quienes somos realmente, a aquello que nos define, como aquello que debemos guardar porque de allí mana la vida, según Proverbios 4:23. Jesús entonces nos está descubriendo la esencia de su realeza. Él es un rey humilde. En su libro Manso y Humilde, Dan Ortlund, comentando sobre este pasaje, dice: manso, humilde y sereno. Jesús no reacciona con violencia a la primera provocación. No se irrita con facilidad. Es la persona más comprensiva del universo. Lo más natural para él no es señalar con su dedo, sino mantener los brazos abiertos en señal de bienvenida. La finalidad de señalar que Jesús es humilde es decir que Él es accesible, continúa diciendo Ortlund. Con toda su gloria resplandeciente y su santidad deslumbrante, su suprema singularidad y otredad, nadie en la historia humana ha sido tan accesible como Jesucristo. No hay requisitos previos, no hay obstáculos que esquivar. Fin de la cita. Lucas también nos muestra muy de cerca el corazón de Jesús cuando dice que llegó cerca de Jerusalén y al ver la ciudad, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, cuando él ve la ciudad en la entrada triunfal, dice que Jesús lloró por ella al ver la ciudad y dijo: oh, si en este día tú también entendieras lo que te puede dar paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo.
¿Están viendo el corazón de Jesús? Va entrando a la ciudad, ve la ciudad y lo primero que hace es llorar por ella. Llora mostrándonos un corazón humilde. Llora porque sabe que la multitud no ha entendido qué es lo que puede darle paz realmente. Este es el corazón manso y humilde de Jesús. No hay un corazón como el de Él. Su amor es un amor invencible. Jesús es alguien que no se deja llevar por la ira o la violencia como cualquier rey o cualquiera de nosotros hacemos constantemente, sino que Jesús responde con compasión y comprensión. Su mansedumbre, su humildad, su serenidad reflejan un corazón lleno de amor y misericordia. El corazón manso y humilde del Rey prometido nos invita a acercarnos a Jesús con confianza y seguridad. Nos muestra que a pesar de su grandeza y majestad como Hijo de Dios, Jesús es accesible para todos, sin requisitos previos, sin barreras que nos separen de Él. Su corazón manso y humilde nos ofrece un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo, descanso y sanidad para nuestras almas cansadas y cargadas. Jesús nos invita a dejar de lado nuestras preocupaciones y temores, a confiar plenamente en Él, que es manso y humilde de corazón. Él no está para nosotros como aquellos reyes montados sobre caballos con carruajes ostentosos, rodeados de una guardia real, sino que está montado sobre un burrito. Él es un rey accesible. Los caballos, los carruajes ostentosos, los soldados hubiesen mostrado la realidad de que Jesús era un rey que llega, pero también hubiese dado la idea de que era un rey que está distante del pueblo, un rey para el cual es imposible acercarse. Pero Jesús, nuestro rey prometido, llega a la ciudad sobre un pollino, mostrándonos que todos podemos tener acceso ante Él. Jesús se presenta como un rey que puede ser no solamente visto, sino que también puede ser tocado, palpado, abrazado. Un rey disponible totalmente para la multitud que lo recibe. Un rey totalmente disponible para ti, para mí y para todo ante el que Él se acerca. Y este rey que nos invita a venir a Él es el mismo que nos ha prometido que cualquiera que venga a Él, de ninguna manera, de ninguna forma, lo echará fuera. Yo no sé qué creas que pueda impedir que Jesús te reciba. Si tú no has venido a Él, yo no sé qué podrás tener en tu cabeza, cualquier obstáculo, cualquier barrera que pienses que dificulte que el Jesús te reciba. O no sé con qué tipo de pecado estás luchando tú y pienses que Jesús no escuchará tu oración o que no te extenderá su perdón. Pero cualquier idea de obstáculo que tú tengas, cualquier idea de barrera que tú tengas, quítala. Quítalos. Jesús no está con una hoz esperando que te equivoques para arrasar contigo. Jesús no está con su dedo señalándote en tus tropiezos y fracasos. Él está con sus brazos abiertos, mostrándote las heridas de sus manos y diciéndote, ven a mí tal cual eres. Así, trabajado y cargado, ven a mí tal cual eres y yo te haré descansar. Ve a Él. Si aquí hay personas que están sin Cristo, ve a Jesús. Si tú que ya crees en Cristo estás atravesando por momentos de lamento y de aflicción, ve a Jesús. Si estás atravesando una crisis espiritual, una crisis de fe, eso es lo que los puritanos llamaban la noche oscura del alma, ve a Jesús. Sea cual sea tu situación, ve a Jesús. No te quedes sin ir a Jesús. No desprecies su corazón manso y humilde que hoy se extiende hacia ti. Si tú en tu cabeza tienes una idea de que Jesús no puede perdonarte, que Jesús no puede escucharte porque es que estás vacilando mucho con algún tipo de pecado, si tú piensas de esa manera sobre Jesús, tú estás rechazando su corazón manso y humilde. Y aquí hay que hacernos una pregunta para todos aquellos que compartimos el Evangelio, principalmente para el liderazgo de enseñanza. ¿Qué clase de Jesús yo estoy predicando a los demás? Cuando hablo acerca de Jesús, ¿presento a un Jesús tan distante que no hay posibilidad para la gente de saber cómo acercarse a Él? Cuando presento el Evangelio, presento un Evangelio inquisidor que muestra a un Jesús enojado con la espada en la mano todo el tiempo, de tal modo que estoy dejando sin esperanzas a todo el que me escucha. ¿O estoy predicando a un Jesús que es manso y humilde de corazón? ¿Qué clase de Jesús estoy predicando? El doctor Matthew Barrett, hace un poco más de un año, publicó un tuit que decía, y cito, ¿has disfrazado tanto el cristianismo que tu Jesús es demasiado refinado, sofisticado, culto, rico, político, de marca y eclesiástico que no se sentaría a comer con una prostituta, un traidor y mucho menos con un asesino como Pablo? Si tu evangelio no tiene gracia para un blasfemo, tu Jesús es demasiado pequeño. Fin de la cita. Hermanos, no importa cuánta ortodoxia sepamos,
No importa cuán expertos en dogmática seamos, no importa con qué facilidad podamos citar la tradición de la iglesia, si no hay gracia en nuestras vidas, si no hay gracia cuando hablamos al prójimo acerca de Jesús, es porque realmente no hemos conocido de manera profunda a Jesús. Necesitamos contemplar a este Jesús montado sobre un pequeño pollino, dejar que su corazón humilde penetre hasta lo más profundo de nuestras almas. Hermanos, no coloquemos obstáculos ni requisitos ante este Jesús. Deja que el pecador se encuentre libremente con la cruz directamente. Tanto para ese inconverso como para el hermano que tú ves que es débil en la fe, para ese hermano que tú flaqueas, deja que el amor y la bondad de Jesús sea lo único con lo que él se choque. Ese encuentro con el corazón manso y humilde de Jesús dará el resultado que tú estás esperando. Si hubo una persona que aprendió esto, fue el apóstol Juan. Usted recordará que ellos llegan a una aldea de samaritanos y no son recibidos. ¿Y qué le dice entonces Juan y Jacobo al Señor? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma tal como hizo nuestro padre Elías? Y Jesús los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto caló tanto en el alma de Juan, que al inicio de su evangelio, en el capítulo 1, Juan nos dice que Jesús, ese verbo que es Dios, ese verbo que se encarnó y habitó entre nosotros, está lleno de gracia y verdad. Juan está haciendo allí una fuerte referencia al relato del Sinaí, donde Jehová revela su propia esencia a Moisés diciendo que él es grande en misericordia y verdad. Eso está en Éxodo 34:6. Misericordia y verdad. Dos palabras hebreas, Gesed y Emet. Gesed, que es gracia, y Emet, que es verdad. Juan, el discípulo que pidió descender fuego del cielo, porque así había hecho su padre Elías, aprendió la lección. Hemos malinterpretado la esencia del Dios del Antiguo Testamento. Jesús vino a revelarnos a su Padre. Más aún, Jesús es la misma imagen de la sustancia de su Padre, la cual es gracia y verdad. Estamos pues llamados a imitar no al Elías que pidió que cayera fuego del cielo y consumiera a los demás, sino al corazón de Jesús. Estamos llamados a tener un corazón manso y humilde que desborde gracia para todos, tal como el corazón de Jesús. Hemos visto las promesas cumplidas con la llegada del Rey en nuestro primer punto. Hemos visto en este segundo punto la esencia del Rey prometido que lo diferencia, que lo distingue sobre cualquier otro rey, que es su mansedumbre y su humildad. Y muy rápidamente pasemos al tercer y último punto, que es los seguidores del Rey. Tanto los peregrinos que lo acompañan como la multitud que lo recibe también tiene algo para enseñarnos, algo en lo cual debemos reflexionar. El tercer punto es los seguidores del Rey prometido, un llamado al autoexamen. Mi intención en este último punto es que reflexionemos en nuestra peregrinación, en nuestro caminar y seguir que nosotros decimos tener con Jesús. Y la razón de esta intención mía es que muchas veces podemos estar siguiendo a un Jesús que pensamos que está acorde a nuestros deseos, pero que en algún momento la realidad nos golpeará duramente, terminando decepcionados y frustrados. Hay algo que aprender aquí. La multitud está llena de expectativas. Y quiero que imagine esta escena. Los seguidores de Jesús están expectantes. Ya les narré lo de lo que pasó con Bartimeo. Él es el rey, lo montaron. Vamos a la ciudad. Ha llegado la hora de presentar a Jesús como nuestro rey. Están cantando alabanza. La multitud lo está esperando en la ciudad, agitando las ramas, cantando las palmas. Todo está en frenesí. Todo esto está en un ambiente de alabanza, de alegría, de gozo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué les dijo ahorita que hizo Jesús cuando vio la ciudad? Lloró. Están viendo el contraste. Mientras todos están en gozo, en alegría, en todo, Jesús llora por ellos. ¿Por qué Jesús llora? Porque Jesús sabe, como les dije ahorita, que ellos no han entendido realmente quién es el que llega. Ellos no han entendido qué clase de rey es el que llega a ellos. La multitud está llena de expectativas honestas y reales. Ha llegado el Mesías y ha llegado el momento de restaurar el reino de David. Eso es cierto. El problema es que la multitud no entendía la lógica de este reinado divino. La imagen de un reino con poderío militar que lo libraría de los romanos y de cualquiera que se atreviese a colocar sus manos encima de ellos era lo que estaba en la mente de la multitud. Un reino de armas, un reino que mostraría otra vez a la nación de Israel como la nación privilegiada y superior ante cualquier otra nación de la tierra. El problema es que esa idea de reino no era la que este rey prometido estaba trayendo. El verso siguiente de la profecía que se dice que se cumple, que está en Zacarías, el verso 10,
que menciona Jesús montado sobre un pollino, nos dice que de Efraín destruirá, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar hasta los fines de la tierra. Y es precisamente esto lo que la multitud había olvidado de la profecía. El rey prometido es un rey que no destruirá a las personas, sino a los carros, a los caballos y a los arcos de guerra. Es decir, el Mesías prometido era un rey de paz, no un rey de guerra, no un rey militar como el que ellos estaban esperando. Y que este reino no estaba limitado a una nación, sino que su reino de paz se extendería de mar a mar hasta los confines de la tierra. Esta visión del reino claramente era opuesta a los de los celotes. Usted recordará que los celotes fue un movimiento político nacionalista de Israel fundado durante el primer siglo. Y ellos entendían, que los cuales eran celosos por Jehová, ellos entendían que este rey prometido, que el Mesías, tenía que ser un rey poderoso militarmente, que iniciaría una insurrección militar en contra del Imperio Romano, que vendría a aniquilar con su poderío a todos sus enemigos. Y esta mentalidad evidentemente chocaría con el verdadero reino traído por Jesús. Un reino de paz, un reino militar, un reino bélico. Chocan. La grandeza de Jesús iba a consistir en su humildad. El poderío de Jesús consistiría en su paz. Su victoria consistiría en su muerte a manos de sus enemigos. Si ven el choque, hay una diferencia de perspectivas profundo. ¿Cómo que la grandeza va a consistir en la humildad? ¿Cómo que el poderío de este rey está en la paz? ¿Cómo que la victoria de este rey es morir en manos de sus enemigos? Esto no cabía en la mente de ellos. El orgullo nacionalista de los judíos no tenía cabida en este nuevo reino. Este es un reino universal, un reino que no da pleitesía a ninguno por su nacionalidad, sino que es un reino de paz para todos, para los pobres, para los que lloran, para los mansos, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los humildes, para los marginados en todo tiempo y lugar. Un reino que nos muestra el verdadero camino a Dios, un reino que nos muestra realmente cómo es el pueblo de Dios, cómo es nuestro Señor. La multitud había pasado otro detalle por alto muy importante, un detalle muy importante, y era que este rey prometido de Zacarías, del capítulo 9, era también el pastor herido de Zacarías en el capítulo 13, y también era aquel unigénito y primogénito que habría sido traspasado, al cual todos mirarían en el capítulo 12. El rey prometido en Zacarías 9 es el pastor herido que debe dar su vida por sus ovejas en Zacarías 13, y es el unigénito al cual traspasarán y todos mirarán en Zacarías 12. El rey prometido debería morir para que su poder salvador fuese desplegado. Esta realidad de que la victoria de Jesús se vería en la cruz es evidente cuando en la entrada triunfal Juan nos dice que unos griegos se acercan para conocer a Jesús y le dicen a sus discípulos: hey, queremos conocer a Jesús. Y le dicen: maestro, que hay unos griegos que te quieren conocer. Y Jesús responde de una manera misteriosa. Le están diciendo que hay unos griegos que lo quieren conocer. Y Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Note estos aspectos. Griegos que quieren verlo, lo cual es una alusión a que el reino universal había llegado. Ya no solamente gente de Israel, sino fuera de Israel están interesados en conocer al Dios verdadero. Un grano de trigo que debe caer en la tierra y morir, la cruz. Y la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, su victoria. La manera en que Jesús obtendrá la victoria, su glorificación, es a través del fruto de su muerte. Su glorificación es precisamente el fruto de su muerte. Jesús nos muestra que evidentemente habrá un encuentro con los griegos, pero no ahora, sino después. Y ese encuentro no solo será con los griegos, sino con todos los pueblos de la tierra. Será un encuentro universal. Y ese encuentro donde lo conocerán no será ahí en la entrada triunfal, no será en el templo, sino en la cruz del Calvario. El Cristo crucificado es el grano de trigo que dará mucho fruto con su muerte. Con su muerte ha reunido de toda tribu, lengua, pueblo y nación un reino para su Padre. Todo esto que nosotros hemos dicho acá sobre la perspectiva del reino de Jesús generaba un choque entre las expectativas de esta multitud. De hecho, en la purificación de Jesús al templo podemos ver nuevamente este conflicto de perspectivas. Jesús llega al templo, ve la lamentable escena de ver cómo han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Jesús volcó las mesas y las sillas y les dice:
¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús en esta purificación enseña una vez más que la visión del reino es universal. Él ha traído una visión universal del reino contrario a la que ellos creían. La adoración ya no está limitada a una nación específica, sino que a través de él ahora todos los pueblos podrán adorar y conocer al verdadero Dios. Además, Jesús está contraponiendo también, miren todos estos choques de perspectiva, Jesús está contraponiendo la idea del mercado religioso de ellos. Recuerden que vendían cosas, es lo que encuentra Jesús, palomas y todo este tipo de cosas para vender, para comprar el favor de Dios. Y Jesús contrapone toda esta idea de mercado religioso con el de la gracia de Dios. Dice Mateo que una vez Jesús limpió el templo, vinieron a él ciegos y cojos en el templo y Jesús los sanó. ¿Sí ve cómo contrapone él? Él muestra la bondad sanadora de Dios. La gracia, la gratuidad de la gracia muestra él. No pide nada a cambio. Jesús muestra que el reino de Dios es un reino de gracia, de la cual él está lleno, y de bondad para todos los necesitados. Un reino de amor de los unos con los otros. Y para adornar más la escena en el templo, se nos dice que llegan unos niños cantando el Hosana, bendito al Hijo de David. Ante esto los fariseos y escribas se indignaron y le reclaman a Jesús: ¿estás viendo el escándalo que tienen ellos? Controla lo que es estos niños cantando y que Hosana al Hijo de David. Y Jesús les dice, citando el Salmo 8, ¿nunca habéis oído que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? El Salmo 8 se estaba cumpliendo en ese momento. Pero ¿qué es lo que ocurre en medio de este choque de perspectivas? La indignación de los sacerdotes y escribas se iba a convertir luego en el terrible deseo de matar a Jesús. Son perspectivas contrapuestas, perspectivas mutuamente excluyentes que no pueden convivir juntas. Una de las dos perspectivas debe ser eliminada. Este sentimiento de odio y deseo de dar muerte a Jesús no se limitaría solamente a los sacerdotes y escribas, sino que con el pasar de los días en esa semana, en la Semana Santa, se extendería hacia la multitud que poco a poco se decepcionaría del rey. Toda esa multitud que lo alababa y lo aclamaba, con el pasar de los días se decepcionaría del rey. Y ante esto debemos reflexionar en qué parte de los seguidores de Jesús nosotros estamos. Hemos visto a los discípulos, a la multitud, a los sacerdotes, a los niños. Y la idea es que reflexionemos sobre con cuál me identifico, en qué parte de los seguidores de Jesús estoy. ¿Cuál es la idea de Jesús que yo tengo? Si el Jesús que sigo es alguien que debe trabajar en pro de mis ideales, de mis caprichos, pronto vamos a terminar abandonándolo y aborreciéndolo con todas nuestras fuerzas, tal como la multitud. Incluso puede que no llegues a abandonarlo ni a aborrecerlo, pero sin lugar a dudas, si tú crees que Jesús es un rey que debe trabajar en pro de tus caprichos, terminarás viviendo un cristianismo miserable. Seguirás un seguidor frío y sin gozo al ver que Jesús no está obrando como tú quieres que actúe. Pregúntate qué clase de seguidor soy. ¿A cuál de estas personas me parezco? ¿Me quejo constantemente porque Dios actúa contrario a mis expectativas y deseos? ¿Es mi corazón como el de esta multitud que tiende sus mantos, agita ramas de árboles, canta el Hosana, pero que después de unos cuantos días terminará gritando: crucifíquenle, suelten a Barrabás y crucifíquenle? Quizás soy como los discípulos que quedan todos desconcertados y huyen asustados al ver cómo la escena cambia en esa semana de una entrada triunfal a una cruz. Que el Señor nos ayude a ser seguidores fieles, seguidores que como Juan y María, a pesar de lo oscuro que se tornó el panorama, estaban justa cruz en Jesús, junto a la cruz de Jesús. Vivamos al pie de la cruz, abracemos a este rey humilde. Cuando el texto dice mira a tu rey humilde, es una invitación a contemplar a nuestro rey, pero también a imitarlo. El pueblo del rey es un pueblo humilde. Jesús es un rey que invita a sus seguidores a imitarlo. Hermano, no solo es que proclames a Jesús como rey, es que vivas una vida que evidencie que ese rey evidentemente reina en ti. De lo contrario, no seremos distintos a la multitud que lo proclamó como rey y a los 5 días pedía su crucifixión, pedía su muerte. Este rey humilde solo puede ser contemplado si somos como los niños que llegaron al templo. Solo los de un corazón puro pueden comprender la grandeza del rey prometido. Solo los que son como niños podrán ver el reino de Dios verdaderamente. Que el Señor nos dé un corazón como los de estos niños para que podamos ver su humildad, su mansedumbre y su bondad.
para que podamos ver la grandeza y la realeza de su reino, para que podamos ver el corazón de Jesús, que el viernes dirá, a pesar de todo lo que le están haciendo, Dios mío, no tomes en cuenta su pecado. Una clase de corazón que sobrepasa toda capacidad, todo entendimiento. Lo han golpeado, se han burlado, lo han escupido, reclaman su muerte, lo han humillado profundamente, y allí en la cruz, a pesar de todo ese frenesí salvaje y tenebroso, demoníaco que se está moviendo allí, la manifestación pura de la maldad del corazón, Jesús dice, Dios mío, no le tomes en cuenta su pecado. Este es el corazón del rey prometido que ha llegado. Este es el corazón del rey que ha entrado a la ciudad y que dentro de unos días sería crucificado, pero que también resucitaría. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, solo podemos, Señor, humillarnos y agradecerte, Señor, por tu Hijo, por tu bendito Hijo, Señor, por su fuerza de voluntad, Señor, por su decisión, Padre, por su amor, por su entrega, por su mansedumbre, por su bondad, por su humildad, Señor. Al descender del cielo, Señor, encarnarse, vivir las vicisitudes de la raza humana, de esta raza caída y pecadora que no te merece, Señor. De sufrir, Señor, las penalidades, de sufrir la condena, las burlas, el desprecio, el rechazo y la muerte, la soledad del exilio que nosotros merecemos, Señor. Pero este Rey, Señor, glorioso y majestuoso, se viste de humildad, toma nuestro lugar en la cruz y allí muere por nosotros, Señor. Muere para darnos vida, Señor. Muere para que en lugar de latigazos, nosotros recibamos consuelo en la gloria. Muere para que en lugar de una corona de espinas, nosotros recibamos coronas de oro y galardones en el reino de los cielos. Muere en una cruz, Señor, para darnos vida, perdón y salvación. Sufre para no darnos dolor, sino un gozo eterno. Llora para que en la gloria nosotros no lloremos, sino que Él enjugue toda lágrima. Gracias por tu Hijo, Señor. Perdónanos, Padre, porque de verdad que pasamos por alto muchas veces la obra maravillosa de tu Hijo. Nos entregamos tanto a discusiones banales, triviales, oh Padre. Nos peleamos los unos por los otros, nos separamos, olvidando, Señor, que tu reino es un reino de humildes, de mansos. Que el vínculo de tu reino es el amor de los unos con los otros, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos un corazón como el de estos niños. Danos un corazón como el de Bartimeo, Señor. Danos un corazón como el de Juan. Danos un corazón como el de tu Hijo, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Tú conoces cada una de las dificultades por las que estamos atravesando. Tú conoces cada una de las luchas, de los pecados, Señor, a los cuales, Señor, estamos más tentados. Tú nos conoces, oh Dios. Nos conoces perfectamente. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a valorar a tu Hijo. Te ruego que si aquí hay alguien, Padre, que no ha rendido su vida, su corazón a ti, seas tú dándole un corazón obediente, un corazón sumiso, Señor, a la voz de tu palabra, un corazón que aprecie y valore la obra de tu Hijo, un corazón que encuentre en Cristo, Señor, el tesoro más grande que pueda existir. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, no nos abandones. Que esta no solo sea una semana para meditar en la obra de tu Hijo, Señor, sino que sea una vida, Padre, de reflexión. Danos el don de la reflexión, el don de la meditación. Ayúdanos a no ser superficiales en la lectura de tu palabra, en las verdades que nos comunicas. Y como te decíamos al principio, Señor, rogamos que apliques todas estas verdades, Señor, de esta enseñanza en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén.